Vamos a finalizar todo el proceso del ciclo de Krebs y en sí de la respiración celular. Es decir, hablando de los dos pasos adicionales que son la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Estábamos aquí en este proceso donde se ocurre la primera descarboxilación y también la formación del primer NADH. Y habíamos dicho que entonces en este momento del ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP llevábamos? Tenemos la producción de nuestro primer NADH. ¿Cuántos ATPs llevamos en ese momento? 3. Muy bien, señor Nieto. Recordemos que aquí lo tenemos. Cada NADH equivale a 3 ATP. Cada NADH equivale a 3 ATP. Por lo tanto, en este momento de la reacción llevamos 3 ATP. Listo, vamos entonces con el paso número 4. Entonces ya sabemos cuál es el proceso, yo hago la explicación, bueno, ustedes aportan también a la descripción del proceso y luego van aquí en el paso siguiente, para pasar al paso al número 4, el ácido alfa-cetoglutárico se convierte en succinil-CoA. Se genera otra descarboxilación y otra reducción del NAT a NADH. Y cuéntenme de dónde están viendo ustedes ahí, o pues si pueden identificar de dónde se descarboxiló el ácido alfa-cetoglutárico. ¿De qué carbono salió ese CO2? ¿De qué parte de la molécula, mejor dicho, salió ese CO2? Revisen, observen bien esa molécula y me cuentan de dónde salió el CO2. Del carbono 2. En el carbono 2 solo tenemos CO. No es posible que haya salido CO2. ¿De cuál, Santiago? Del carbono 5. Entonces, del carbono 5 dice Santiago, de ahí pudo haber salido el CO2, pero revisen bien y me cuentan si efectivamente sí fue de ahí que salió ese CO2. Bueno, y no solo el CO2, ¿no? También salió el hidrógeno, porque para que se reduzca el NAT a NADH, pues obviamente el hidrógeno también tuvo que salir. ¿Ni idea? Ok. Entonces, chicos, pongan atención. Esa descarboxilación se dio del carbono 1. Dirán, pero ¿por qué del carbono 1? Aquí se perdió toda esta parte, tanto el carbono, el dióxido de carbono como el hidrógeno. Por un lado el dióxido de carbono acá y por el otro lado el hidrógeno acá. Pero ¿por qué razón fue de ese? Si ustedes se fijan, esta molécula está al contrario de lo que está esta molécula. Fíjense que aquí viene CO, bueno, el carboxilo, luego viene el grupo cetona y luego vienen los CH2, CH2 y finalmente otro carboxilo. Si empezamos de abajo hacia arriba, vamos a encontrar esta molécula. Entonces, aquí está el carboxilo, fíjense, luego sigue CH2, aquí está, luego este CH2, aquí está, y luego sigue el C2, enlace oxígeno. Y en el enlace que quedó libre se unió la succinil-CoA, ¿sí? Se unió la coenzima A. Entonces, de ahí viene este proceso. Entonces,
es una descarboxilación, pero es del carbono 1, no del carbono 5. Y en este carbono, en el de la acetona, que es donde nos libre, entra la coenzima A completar, en este caso, el compuesto que es un succinil-CoA. Hasta ahí, ¿cuántos grupos, cuántos ATP llevamos? 6, muy bien. Recuerden que este NADH presenta 3 ATP. ¿Ok? Continuamos haciendo nuestro esquema. Espérenme un segundo. Ok. Les decía entonces que aquí llevábamos 3 ATP. ATP. Entonces, continuamos por favor con el, vamos completando ahora con la parte 4. Entonces, toman el apunte y ya seguimos con la parte, con el paso número 5. En el paso número 5, entonces fíjense lo que pasa aquí. Esta succinil-CoA, que es una coenzima, ayuda para que un GDP, que es un guanosindifosfato, también es una molécula energética, lo mismo que sucede con el ATP, pero este guanosindifosfato se fosforila. Pongan atención acá primero y luego toman los apuntes. Este guanosindifosfato se fosforila y se vuelve en guanosintrifosfato. Pero este guanosintrifosfato se desfosforila y ese fósforo es tomado por un ATP, un ADP, perdón, un adenosindifosfato, que se fosforila a ATP, ¿sí? Entonces, el guanosindifosfato se fosforila y se convierte en guanosintrifosfato, pero este a su vez se desfosforila y ese fósforo lo toma un ADP para convertirse en ATP. Y esa desfosforilación pues vuelve a generar aquí un guanosindifosfato. En nuestra molécula hemos incorporado, un grupo, o sea, dos oxígenos y un hidrógeno, ¿sí? Hemos incorporado a través también de este proceso 2 oxígenos y un hidrógeno, de tal forma que esto se nos ha convertido en el ácido succínico o el mismo ácido dibutanoico o butanodioico, más bien, el ácido butanodioico. Entonces, eso es lo que sucede y hay una generación de un ATP más. Es decir, que ¿cuántos ATP llevamos entonces? No, Nicolás. ¿Cuántos ATP llevamos hasta ahí? Fíjense que llevamos 2 NAT y un ATP. Esos en total, ¿a cuántos equivalen? A 7, muy bien. Mire, de aquí son 3, aquí son otros 3, son 6 y este es solo uno, ¿sí? Entonces, llevamos 7 ATPs. Tomamos el apunte de este paso y continuamos con el paso 6. En el siguiente paso, entonces, vemos que la molécula simplemente adiciona agua. La enzima que hay aquí es una hidrogenasa, entonces, perdón, una hidrolasa. Entonces, lo que hace esa hidrolasa es adicionar agua y esa agua que se adiciona se divide en dos, ¿no? En el grupo hidroxilo. Entonces, el grupo hidroxilo lo adicionamos al carbono número 2 y y el hidrógeno lo adicionamos al carbono número 3. De esa forma ya no tenemos un doble enlace,
sino que hemos adicionado agua generando un ácido dicarboxílico que tiene un sustituyente en el carbono 2. Entonces, en este caso tenemos el ácido malato, que también se llama ácido 2-hidroxibutanodioico. Ácido 2-hidroxibutanodioico. Entonces, aquí lo podemos observar en el paso número 7. Entonces, lo que hacemos es añadir agua utilizando una enzima hidrolasa, generando el ácido malato. Aquí llevamos 3 ATPs, aquí otros 3 ATPs, aquí otro ATP son 7, aquí otro ATP son 9 y aquí otro ATP, otros 3 ATPs, entonces son 12 ATPs. Y aquí pues obviamente el último se produjo en la reducción de este NAD, perdiendo los 2 hidrógenos que nos formaron este oxalacetato. Ahora les decía que el ciclo no está completo porque aquí no se ha cerrado y nos falta la parte, digámoslo así, principal para que se dé ese ciclo y la que está relacionada con la glucólisis. Recordarán ustedes que en la glucólisis el fin último era obtener piruvato. Y recuerden que en la primera reacción que vimos cómo el piruvato tenía que convertirse en acetilcoenzima A para poder ingresar a este ciclo, ¿sí? Esa acetilcoenzima A todavía no ha ingresado acá, ¿sí? Entonces no hemos utilizado el resultado de la glucólisis aún. Entonces, ¿dónde lo vamos a utilizar? Justamente en ese paso inicial para que se llegue a dar el ciclo de Krebs. Entonces, aquí tenemos que el acetilcoenzima A se produce a partir de la glucosa, pero también los ácidos grasos producen acetilcoenzima A. Tanto la glucosa como los ácidos grasos producen esta coenzima. Y recordarán ustedes, o ya lo tienen en su reacción, que la acetilcoenzima A tiene 2 carbonos. Fíjense que el oxalacetato solo tiene 4 carbonos. Entonces, a través de una enzima, estos dos carbonos se incorporan para poder formar el ácido cítrico. A través de la acetil-CoA incorporamos los 2 carbonos para que se forme el ácido cítrico y de esta manera se dé el ciclo de Krebs. De lo contrario, no sería posible obtener ese ciclo, ¿sí? De lo contrario, no será posible obtener el ciclo de Krebs. Entonces, todo parte de la acetil-CoA y esa acetil-CoA está muy ligada, vuelvo y repito, se produce a partir de la glucosa y de los ácidos grasos. Por eso decimos que cuando una persona, por ejemplo, tiene un alto consumo de azúcares y de grasas al mismo tiempo, la glucólisis es más rápida que el metabolismo de las grasas. Entonces, la acetilcoenzima A generalmente se va a producir primero del lado de la glucólisis y en ese caso se almacenan los ácidos grasos y sobre todo cuando el gasto energético no es tan alto, porque esos 12 ATPs que mencionábamos ahorita se producen con una sola molécula de ácido pirúvico o de piruvato, pero en cada glucólisis generamos 2 moléculas. Es decir, que por cada glucólisis, ¿cuántos ATPs realmente voy a producir? A ver, analicen esa información. Les estoy diciendo que en cada glucólisis se producen 2 piruvatos. Este proceso se hace por cada piruvato, es decir, los 12 ATPs me los produce un piruvato. Utilizando los 2 piruvatos de la glucólisis, ¿cuánto ATP voy a producir? ¿Cuántos ATP voy a producir? 24, muy bien. Si un
un piruvato me produce 12, pues los dos que produce la glucólisis me van a producir 24 ATPs. Eso es realmente lo que voy a producir en el ciclo de Krebs, 24 ATPs. Listo, una vez hemos pasado la segunda etapa, que es el ciclo de Krebs, pasamos a la etapa 3. Y la etapa 3 se llama cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. Y en este vamos a revisar de una vez la etapa 3 y la etapa 4, que es la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Básicamente, ¿qué es lo que sucede acá? Esos NADH que hemos producido se van a deshidrogenar, ¿sí? Y al deshidrogenarse me van a generar electrones, ¿sí? Al deshidrogenarse generan electrones. Esos hidrógenos a la vez salen, ¿cierto? Salen aquí por estos complejos, fíjense, cada uno de estos complejos saca electrones, hidrógenos que van a ir deshidrogenando cada uno de los NAD que vamos generando. Entonces aquí vemos que hay una deshidrogenación y por este complejo sale el hidrógeno. Y también esto nos produce unos electrones que van a ir siendo transportados. ¿Por dónde van a pasar esos electrones? Por los complejos. El complejo 1, aquí tenemos una transportadora de electrones que es la plastoquinona. Pasan de igual manera por otro complejo, y aquí está el citocromo C, que también es un transportador de electrones. Todo este proceso se lleva a cabo para transportar los electrones. Y finalmente, los últimos hidrógenos que recogemos reaccionan con el oxígeno de la respiración, ¿cierto? Y también dan la formación de agua, dan formación de agua. Una vez se ha hecho todo este proceso, así como lo había en la fotosíntesis, recuerdan ustedes que en la fotosíntesis teníamos también una ATP sintetasa, que decimos que es como una bomba de hidrogeniones donde como tenemos alto contenido de hidrógenos, esos hidrógenos pasan por esta enzima que es la ATP sintetasa y hacen que el ADP se fosforile a ATP. ¿Sí? Y esta última parte es lo que se llama fosforilación oxidativa. Entonces, primero es la cadena transportadora de electrones y los hidrógenos que salen de esa cadena de electrones van a ingresar a la ATP sintetasa haciendo que el ADP se fosforile y se produce. Entonces, primero vamos a ver aquí en la siguiente la descripción de la cadena. Tomamos el apunte y vamos a hacer el esquema. Entonces tomamos por favor el apunte de la cadena transportadora de electrones y luego lo voy a devolver para realizar todo lo correspondiente a respiración celular. Bueno, este esquema junto con el esquema del ciclo de Krebs, los dos más que tenemos de la glucólisis, me los van a enviar por favor por el Classroom. Yo les voy a habilitar el espacio para que por favor me envíen todos los esquemas que hemos hecho con respecto a esta parte. La glucólisis, la primera parte, la fase 1, la glucólisis, la fase 2, el ciclo de Krebs, que lo terminamos el día de hoy, y también el esquema de la cadena transportadora de electrones. ¿Listo? Entonces les voy a habilitar ese espacio. Y pues bueno, aunque ya la mayoría de los esquemas los tenemos, solamente faltaría terminando. Sin embargo, les voy a dar el espacio de la semana completa para que el próximo lunes los estén enviando. Obviamente el que lo tenga antes lo puede enviar antes, no hay ningún problema.
Pero para que por favor entonces enviemos todos los esquemas. Fase 1 de glucólisis, fase 2 de glucólisis, eh, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones con fosforilación. Por favor, si alguien quiere tomarle el pantallazo, enviarlo al grupo. Entonces, para que por favor le tomen el pantallazo y lo envíen. Y quedaríamos entonces hasta aquí en la clase de hoy. Bueno, que Dios los bendiga, que descansen y ya entonces les habilito para que puedan subir los esquemas. Chao a todos, excelente resto de día.